tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Bueno, hoy es viernes y estamos a 30 del mes de diciembre. Este es el último programa de este año, donde, bueno, vamos a tener que hacer algún recordatorio de algunas informaciones, no hacer un resumen con todo lo que tiene que ver con el detalle, sino de ver cómo se ha manejado el país durante todo este año. Entonces sí, ahí vemos, hay que decir que tenemos muchas cosas que han acontecido, que uno, pues han marcado muchas cosas. Bueno, así es, entonces todas esas cosas que tenemos que ver, que marcar, que analizar durante este año, son cosas que uno dice, bueno, ¿cómo poderlo analizar? Y ojalá que, bueno, nuestros amigos pues nos estén viendo y puedan también decir y participar en esto lo que tiene que ver con lo que ha sido este fin de año y lo que ha sido este año 2022. Un año, como dice la gente, de recuperación de muchos aspectos, en el aspecto económico, y ese año de recuperación en el aspecto económico, pues hemos visto que ha tenido algunos frutos, porque se habían anunciado durante el proceso de la pandemia muchas dificultades que se habían anunciado. Dentro de esas dificultades, muchos decían, habrá inflación, la inflación nos va a comer, vamos a tener dificultades, vamos a tener necesidades, muchas necesidades en el aspecto de la alimentación, pero vamos a tener necesidades también en el aspecto de podernos introducir en la alimentación y decir que entonces vamos a tener dificultades. Eso es lo que la gente ha estado planteando, eso es lo que los economistas veían, decir, bueno, después de un proceso de parálisis durante la pandemia, ¿hacia dónde vamos a conducir esta situación? ¿Cuál es el camino que vamos a emprender? ¿Hacia dónde vamos a decir que vamos a ver cuáles son los acontecimientos en el aspecto de la pandemia a nivel internacional, a nivel nacional? ¿Cómo vamos a impactar, cómo se va a impactar todas esas cosas? Y ese impacto, ¿cómo nos estaríamos viendo y cómo nosotros podríamos ver qué va a hacer entonces, qué vamos a hacer en el país, qué va a hacer el mundo, cómo se va a ir comportando la economía, esta economía que nosotros tenemos de tantas dificultades, de un tercer mundo, también además de eso, de un tercer mundo que quiere tener integrados todos los avances tecnológicos. Y eso cuesta mucho. Pero ¿cuál es la situación que realmente se ve, se espera? ¿Y qué es lo que dicen los analistas? ¿Hacia dónde ven la perspectiva del mundo, la perspectiva social, la perspectiva política, la perspectiva económica? ¿Para dónde vamos a coger? Mucha gente se pregunta. Y decimos, bueno, en el año pasado, en este año que recién pasa hoy, ya decimos que hoy es el último programa que nosotros vamos a tener, ¿qué de avance o qué aspectos fueron los que más impactaron? Nosotros decimos, bueno, el aspecto del clima, uno dice, bueno, hubo lluvia, no hubo necesidades, hubo incentivos que impactaron, esos incentivos que impactaron, entonces tiene que verse enmarcado en estos elementos de que hemos superado muchas cosas. Si hablamos de la economía y decimos el turismo, ¿dónde estaba el turismo? Prácticamente en el suelo. Y entonces, ¿para dónde despegar, arrancar? Y entonces, eso es un elemento que nosotros tenemos que seguir viendo y que en la expresión misma que nosotros estamos es una expresión que hay que analizarla,
hay que analizar entonces qué impacto ha tenido en la economía, hay que decir hacia dónde se ha avanzado en el país en el aspecto del turismo, y esas son de las cosas que hoy nosotros decimos son cosas positivas. Pero muchos dicen, caramba, si lo que se anunció fue un cambio ¿en qué? En las estructuras sociales, un cambio político, un cambio que va a impactar en la economía, un cambio que va a impactar en el bienestar social de la población, un cambio que tiene elementos que puede decirse que han cambiado, y otros dicen, no, continuamos con la misma situación. No ha cambiado el Estado, no ha cambiado nada, sigue con funcionarios, que sigue también con muchos funcionarios con la misma actitud. Hemos visto, por ejemplo, seguir con los préstamos a nivel internacional. Sí, hemos visto que se ha seguido también con ¿qué? Con la actitud de la corrupción, con la actitud de, bueno, hasta en lo social hemos visto que no ha habido ningún cambio. El Estado sigue siendo un Estado democrático que limita, porque hay muchas limitaciones en la mayoría de la población. Hay mucha gente todavía que le hace falta un trabajo. Hay mucha gente todavía que, bueno, no encuentra dónde va a trabajar, y esa es una de las cosas importantes. Hemos visto entonces que no hay empleo, el desempleo sigue igual. Que hemos visto entonces que el empleo es un empleo que tiene la misma circunstancia, está en la misma circunstancia. Y hemos visto entonces que eso del empleo se ve con diferencias, con actitudes, con las mismas limitaciones, ganando una canasta familiar que está muy por debajo de lo que es ¿verdad?, la realidad. Y todos esos son de los elementos básicos y fundamentales que tenemos que ver y analizar para ver si es posible entonces seguir conquistando y hablando de nueva política, y hablando del aspecto de que la economía se ha avanzado. Se dice que la economía creció en un 5% durante este año, y muchos dicen, no se ve el crecimiento. Y otros dicen, ¿por qué? Porque, bueno, el impacto que hemos tenido no es de crecimiento, el impacto que hemos tenido es que hay que buscar, que hay que tener, que hay que ver. Entonces no hay realmente un impacto positivo en muchos de los elementos básicos del empleo. Entonces, por eso decimos, la economía sigue el mismo rumbo, sigue haciéndose las mismas cosas, sigue actuando con ciertas dificultades, con cierta dejadez, y eso es uno de los elementos básicos que nosotros decimos hay que buscar y hay que tener para poner en práctica más situaciones, y esa es la realidad. En el aspecto económico, otro que parto decían, el turismo, la zona franca, bueno, la MIPYME con Proindustria, que ha tenido cierto desarrollo, y hemos visto muy activo al director de la MIPYME, a Ulises Rodríguez. Hemos visto también mucho apoyo del gobierno en ese sentido. Ya decíamos que estos aspectos son parte fundamental en el aspecto de la economía. Hemos visto que también en el aspecto agropecuario, de la producción, hemos visto algunos incentivos, algunos programas
algunos programas que desde el Estado se han implementado para garantizar la alimentación. Vimos entonces a muchos políticos incluso haciendo análisis y pronosticando aumento en los productos básicos de la canasta familiar, porque los productos agrícolas y los productos agropecuarios iban a tener algunas dificultades supuestamente, pero hemos visto también entonces que en el aspecto agrícola y agropecuario, los sectores agropecuarios no se han quejado mucho de eso. Hubo algunos problemas con los cerdos, hubo algunos problemas también con otros rubros del asunto pecuario, pero nada, todo esto se ha ido manejando, el gobierno ha venido interactuando, ha tenido una política de llegar más allá en ese sentido y ha estado entonces haciendo cosas que tienen que ver con esa situación. En el aspecto de la industria, decíamos, a través de Proindustria se ha incrementado y hemos visto también entonces que en el aspecto financiero las economías ha seguido implementándose, manejándose en ese sentido. Hemos visto que sí, los bancos han tenido mantenido las tasas, hubo una época, algunos meses que anunciaron incremento de tasas de interés y todas esas cosas. Hemos visto entonces ahí algunas dificultades también desde la aplicación de políticas para el sector financiero. Hemos visto entonces, como decíamos, al abrir algunos elementos que tienen que ver con algunos programas que planteó el gobierno, que se han estado ejecutando en el aspecto agrícola, en varios aspectos. Entonces es ahí donde hemos visto entonces que se ha manejado para mantener la producción de víveres, de todos esos productos, de cebolla, de ajo. Hemos visto sí que no ha habido que hacer grandes importaciones, y esto entonces se ha manejado el gobierno, y por eso he dicho que la economía en este momento tiene ciertos niveles de estabilidad. En este momento entonces hemos visto que el gobierno sigue aplicando políticas que se están incrementando, que ha permitido tener una estabilidad económica. En ese orden podemos decir que el aspecto económico se ha manejado muy bien aquí en el país durante toda esta época, durante esta temporada. Pero bueno, hay otros aspectos más de la economía, premisas que pudiesen ser analizadas, que pudiesen ser entonces punto a favor de la aplicación del Estado en ese sentido, que ha motivado y que ha mantenido la estabilidad económica, y que ha dicho que la macroeconomía se ha administrado con un presupuesto de algo más de 1 billón de pesos. Se ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, en el aspecto de la construcción. Este es un elemento que realmente el gobierno se ha manejado bastante bien. Porque han habido muchas luchas sociales en reclamos de demandas. Hemos visto entonces que el gobierno ha aplicado una política de estar y dar participación a algunos sectores con el asunto de las demandas. Los pueblos del Cibao, que bueno, anunciaron huelga regional, que estuvieron haciendo varias asambleas, que estuvieron haciendo análisis de la situación económica, social del país, y que han estado entonces activos en ese aspecto, y han hecho anuncio de jornada de protesta a nivel nacional, y también jornada de protesta a nivel local. Y es ahí entonces donde vemos que muchas informaciones que dan como la imagen de que el gobierno ha tenido una participación elemental, de que ha hecho uso de algunos funcionarios, que se ha comprometido en construir varias obras en
en estos pueblos donde la demanda pues se han hecho. Navarrete, Licey al Medio, Salcedo, San Francisco de Macorís, otros pueblos del Cibao, Nagua, Bonao. Ha estado presente el gobierno dando respuesta a muchas de las demandas. Y eso fue otro elemento que también entonces se manejó en el país. En ese aspecto entonces social, de la lucha social, el gobierno ha dado buenas señales positivas en ese sentido, de manera que le ha prestado mucha atención, ha escuchado a todos los sectores. Hemos visto cómo también ha pedido que sus funcionarios estén dando seguimientos a esas demandas y a esos reclamos. Hemos visto que en ese aspecto el gobierno se ha manejado con bastante, con bastante precaución, con bastante, aceptación, ¿verdad? Y también eso quiere decir que ha hecho un cambio en ese orden, en ese sentido. No hemos visto que el gobierno ha tenido que pagar, como antes, para ver esto, sino con ir a satisfacer las demandas. No ha tenido que hacer inversión en comprar dirigentes y no hacer las demandas. Hemos visto que entonces ha tenido que responder en algunas cosas, como dicen, responder y haciendo cosas, ir dando respuesta por parte en ese sentido. Y eso quiere decir que mantiene la actividad y a los grupos, lo mantiene ahí presente, lo mantiene ahí también entonces activo, ¿verdad? Activo, reclamando, dando seguimiento a lo que son los compromisos que desde el gobierno se hacen. Y eso es algo muy importante, es algo que mantiene el equilibrio social. Hemos visto también como mucha gente habla de que, bueno, el gobierno ha estado satisfaciendo muchas cosas de una clase social élite que muchos le llaman la oligarquía, y ha estado entonces gobernando y dirigiendo todos sus cañones precisamente hacia esa clase social, y ha estado dando respuesta en ese sentido. Otro elemento también que ha tenido que ser parte es la lucha, entre la lucha que ha sido una demanda básica y fundamental, es el asunto de la educación. En el aspecto de la educación ha tenido varios inconvenientes. En primero, bueno, educar en medio de la pandemia, participar en medio del aislamiento, hacer propuestas y planes en medio de esa situación que vivía el país, de esa situación de parálisis, de cierre, de aislamiento de los sectores, con ese temor que se dice que se incrementó, y esto es un elemento y que se planteó, y eso es un elemento que nosotros podíamos ver, valorar y analizar. Y entonces, en el aspecto de la educación, hacen también otros elementos que es una demanda, que es un reclamo, es la terminación de varias escuelas que fueron dejadas sin concluir en la gestión pasada, y que, bueno, fue lucha importante aquí en el país, y en todos los aspectos, entonces en todos los sectores de las diferentes partes del país hay esa situación. Hay alguna escuela que está en un estado de abandono durante varios años entonces, porque la abandonaron en la gestión pasada, hicieron parálisis porque duraron 8 años, ¿verdad?, trabajando, construyendo escuelas, y muchas que entonces fueron abandonadas. Durante esos 8 años, después que la iniciaron, a principios del gobierno de Danilo, la abandonaron. Entonces, en ese aspecto hay una secuencia, hay una situación que la gente espera que se busque salida y solución. Dicen que tienen nudos legales, hay escuelas que
están en un 80, en un 90%, hay escuelas que están en un 60, en un 70%, y han sido abandonadas, y muchas que también fueron abandonadas con las primeras partidas que le dieron a los ingenieros. Entonces, eso crea situaciones, dificultades, en medio de que la mayoría de esto también, estos 2 años de gobierno de Luis Abinader, también se dice que, bueno, ellos no han tenido la oportunidad porque eso hubo un año perdido prácticamente, hubo un año que tuvo al terminarse, que también al término ya de ese año hubo problemas con asuntos de la pandemia, y que entonces eso también dicen que generó algunas dificultades. La tecnología, el uso de los medios digitales para poder hacer también, poderse continuar con el año y salvar el año de la pandemia, básicamente un año completo, ahí que hubo que durar vía entonces, y luego entonces el otro también, la mitad del otro, año y medio, 2 años prácticamente, que fueron 2 años perdidos en el aspecto de la educación. El manejo del ministro en un estado de emergencia, también anunciado que fue un estado de emergencia, que se anunció el asunto de la educación y que se hicieron ingentes esfuerzos, el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer, hizo la inversión que había que hacer en el aspecto de la educación, y esto también todavía tiene su impacto en el país y ha tenido su impacto durante este año, y ese impacto todavía ha generado algunas preocupaciones. Por eso es que el impacto fundamental en este sentido sigue siendo de que todavía hay un laxo, hay una laguna que no se puede subsanar en un año, no se puede subsanar en este año presencial, y que también tiene que ver con la integración, y ha tenido que ver con la integración de toda la familia educativa, ya sean los padres o tutores, los maestros y maestras, y los estudiantes, esa materia prima para la cual hay que unificar e integrar a todos estos sectores de padres, tutores, maestros y también personal administrativo, que tiene que ver mucho porque eso garantiza de que todos esos sectores entonces sean bien administrados y tengan lo necesario para el asunto de la administración. Y vemos también entonces que, por ejemplo, hay muchos cuestionamientos, y sobre todo en el aspecto administrativo, partiendo desde el mismo ministro de Educación, partiendo de los otros instrumentos que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, la merienda y el almuerzo escolar también ha tenido varias dificultades, y que, por ejemplo, se daba que había que llevarle llevárselo a todos los hogares, a los padres, a los tutores, para que esto se lo hicieran a los hijos, y los hijos se quedaran en la casa con una tablet, con una lacto, y actuando de manera digital. Todo esto son narrativas, pues son cosas que pasaron, y que por eso entonces esos hechos hay que convertirlos en noticias para tú hacer una evaluación en el aspecto educativo en el país. Esos son los hechos que hay que resolver todavía, resolver ese problema de adaptación, de llenar esa laguna que hubo entonces por el asunto de la pandemia durante esos 2 años pasados, y entonces también ver cómo se resuelve el problema de las terminaciones de esas escuelas, de manera que haya más condiciones para que los estudiantes puedan salir hacia adelante y llenar ese vacío que existe en el aspecto de la educación. Hay que decir entonces que también una responsabilidad del gobierno ver entonces cómo esas inversiones que se hicieron en la tecnología se sigue dando uso y se sigue entonces incrementando para también salir de ese vacío, con el uso de la tecnología y también con el uso presencial, la docencia presencial,
y esto sirva para ese elemento. Eso quiere decir que hay que hacer un plan de formación que contemple la participación de esos sectores y esos sectores sean los que concluyan y lleven a la conclusión de tener esos elementos básicos para salir hacia adelante. Más iniciativa, más creatividad, más participación, más integración de los estudiantes a la formación y más entonces apoyo y respaldo de los padres y tutores. Hacia allá hay que conducir ese elemento para avanzar. Otro aspecto entonces, ya hemos varios aspectos, ¿verdad? Hemos analizado hoy la economía, lo social, y entonces nos falta a nosotros ahora tratar un poco el aspecto de lo social, lo político. Bueno, lo político vamos a ver entonces cómo lo tratamos después de la pausa. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la Alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Miguel Paulino, de la mano con todos los sectores para lograr alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial, el colchón que usted necesita para descansar, usted lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines, Bretón Comercial, carretera Duarte, kilómetro 1 del municipio de Licey. Vamos a la pausa y regresamos con más en este su espacio Turno Libre. Hola, soy Fulgencio Severino, presidente del movimiento Patria para Todos y Todas. Siempre me preguntan que por qué rechazamos el financiamiento de los partidos políticos. Nosotros somos el único partido reconocido por la Junta Central Electoral que rechaza este financiamiento. Y en 2 años de haber sido reconocida nuestra organización, nunca hemos recibido estos recursos. Y te voy a decir por qué. Con 1.200 millones de pesos que cada año le entregan a los partidos políticos, pudiéramos pensionar a miles de personas humildes en la República Dominicana. Pero además, pudiéramos mejorar el sistema de salud en la República Dominicana y fundamentalmente garantizar los medicamentos de forma gratuita a toda la población. Es por eso que nosotros rechazamos estos recursos, pero hay otras razones. Una de ellas es que los dirigentes de los partidos que reciben este financiamiento controlan el partido, ponen a los dirigentes, porque ellos financian la actividad al interno del partido y por lo tanto influyen en la militancia al disponer de recursos económicos y pueden hasta comprarlo. En esa dirección, este financiamiento sirve para secuestrar la democracia interna dentro de los propios partidos. Es por eso que nosotros rechazamos y demandamos en la nueva reforma a la ley electoral y a la ley de partidos políticos que se elimine el financiamiento a estas organizaciones. Además, República Dominicana es de los únicos países donde el financiamiento es permanente. En otros países se financia la campaña electoral, pero aquí se le entregan recursos todo el tiempo a las organizaciones. Y es en esa dirección que este financiamiento, más que servir a la democracia, más que servir al fortalecimiento de los partidos políticos, sirve a la corrupción política y sirve al secuestro de estas organizaciones. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel, lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera, bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad.
Ahora Corazán cuenta con mejores opciones para pagar tu factura de agua potable. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 829-421-4444. Otra alternativa es el código QR. Lo encuentras detrás de tu factura. Recuerda, también marcando nuestro servicio automatizado al 809-582-4242, opción 2. Te enviamos la factura a tu email. Solicítalo en serviciocomercial@corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. La Ley de Ordenamiento Territorial es vista como instrumento de planificación del desarrollo que brinda servicios públicos desde una perspectiva armónica, democrática y participativa, que orienta la organización administrativa de cualquier país, promoviendo procesos de planificación y orden ambiental del territorio. Es ineludible una estrategia de proyección que sirva para ordenar mediante decisiones, consensos y negociaciones desde la sociedad civil, lo que se ha denominado el ordenamiento territorial. Señores legisladores, es urgente la aprobación de este proyecto de ley que cursa en el Congreso. Con él se busca el ordenamiento eficiente, la articulación y coordinación de las políticas públicas con incidencia en los territorios para la regulación y desarrollo de los asentamientos humanos, actividades económicas y sociales. Tal es el caso de las cuencas hidrográficas que ofrecen servicios ambientales básicos para la vida como el agua. Un mensaje del Centro para la Educación y Acción Ecológica Naturaleza como parte del proyecto Cuencas Verdes. De regreso con ustedes en este su espacio Turno Libre. Bueno, también ya decíamos que el aspecto político llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque varios procesos se han dado durante este año. Este es un año que no es el año preelectoral, sino que es pre, como dicen, el anterior al preelectoral. Y en este año pues se hicieron muchas actividades políticas. Hay varias fuerzas políticas que están, como dicen, en construcción. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo está en construcción. Y bueno, eso viene haciendo participación, campaña, afiche, toda la participación. La participación en los programas de debate y de entrevistas y de cosas. Hemos visto también la participación entonces de la Fuerza del Pueblo durante todo este año. Y lo vemos entonces, tratando de revivir uno que aparentemente estaba muertos políticos, escúcheme. Entonces esa muerte política pues tenía que hacer actividades para revivirlo. En las elecciones pasadas pues participaron después de haberse separado, oído o retirado del Partido de la Liberación Dominicana. Eso todo entonces aconteció en años anteriores, pero ya este año tiene ese reflejo. ¿Por qué? Porque esa participación estuvo al lado precisamente del partido de gobierno, ¿verdad?, que es el PRM, y entonces participaron aliados en varios aspectos, en algunos aspectos para apoyarse en asuntos de senaduría, y otros aspectos. En algunas sindicaturas que ganaron muy poco, entonces, lo de la Fuerza del Pueblo. Y otros aspectos que también hay que valorar ahí fue que a hecho del PLD, para impedir que el PLD ganara, entonces ellos hicieron estas alianzas como estrategia, ¿verdad? Y bueno, ahí están, y eso ha dado resultados. Hay mucha gente que dicen que son
fueron de Leonel y que están en algunos estamentos importantes. Ahí tienen también algunos cargos que lo ganaron con el apoyo y en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Entonces ahí están eso y se dice, hubo una discusión ahí cuál era la segunda mayoría dentro del Congreso Nacional, y ya vemos entonces que ahí dice, le ganaron a los PLDistas, que es la segunda mayoría en el aspecto de votos, ¿verdad? De votos y de cosas, pero un tercer lugar ganó el PLD, aliado a otras fuerzas, la Fuerza del Pueblo, aliado a otras fuerzas políticas como el Partido Reformista y eso, y entonces y otras fuerzas políticas también de izquierda como el PTD, que fue un partido que ellos compraron para participar en el gobierno. Bueno, ahí está entonces el aspecto político, que ese inicio, ese arranque de ellos para empezar a convertirse desde el mismo 16 de agosto, ¿verdad? Vamos a decir 17 ya, del 17 de agosto del 20, ahí mismo empezaron la campaña para ver cómo ellos recobran y adquieren o logran hacer que varios grupos del PLD pasasen a apoyar a Leonel, porque ellos dicen ya algunos legisladores, algunos regidores que ya han pasado a formar parte del equipo de Leonel, del partido de Leonel, que hoy es la Fuerza del Pueblo. Muchos problemas, pero ahí está, ya solucionado esos debates, ya visto entonces cuál es la fuerza de Danilo y cuál es la fuerza de Leonel, y cuál es la fuerza entonces del partido, la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana. Mucha gente dice que se ha quedado ahí, que no es ni nadilista ni leonelista, y sino que ya Danilo no vuelve a ser más candidato, y eso son cosas que han pasado aquí durante mucho tiempo y que hoy se puede decir que el equipo de Leonel, el equipo y el PLD, hoy son dos fuerzas políticas adversas, y que muchos dicen, bueno, se está propiciando a ver llegar al crecimiento, ver entonces cuál ocupa la segunda fuerza política y entonces ver entonces si luego se juntan otra vez. Y otros dicen, pero bueno, hay que ver si dentro de la estrategia que vendrá la perspectiva, lo que vendrá será que una de esas fuerzas se irá a apoyar al partido de gobierno, si le ofrece cargo. Hemos visto que ya también se ha hecho mucho esfuerzo y que hemos visto entonces hoy dividirse las fuerzas políticas, separarse de nuevo más. Por ejemplo, el PLD ha tenido varias fuerzas que se han dividido, que se han ido del partido, que se han separado, en la palabra. Y esa separación entonces dicen que están varias figuras, porque también hay que decir que se inició el proceso previo y ellos por esa situación que ellos estaban, empezaron a formar la estructura y hicieron entonces hace unos meses, ¿verdad? Hicieron la primaria que están pactadas para octubre de este año, que es el año. Pero ¿qué pasa? Que se inventaron ahí, hicieron estrategias, inventaron cosas para ellos también participar y meterse en la línea de juramentaciones y todas esas cosas. El PLD hicieron varias juramentaciones, sobre todo en la región sur del país, y dije juramentaciones, ¿verdad? Porque mucha gente decía que una gran mayoría se había ido para la Fuerza del Pueblo, y entonces eso es lo que ellos estaban haciendo, reconfirmando, diciendo que están integrando nuevos jóvenes al partido. Parece que no estaban integrados, pero que votaban por asuntos de clientelismo político y por asuntos de el uso de las papeletas y los recursos del Estado. Entonces están en ese sentido, también arrancaron con eso porque estaban en la competencia y no querían que la mayoría de la gente se juramentaran dentro de la Fuerza del Pueblo. Eso fue en otras actividades políticas que también que estaban prohibidas
el asunto de la juramentación. Fíjense que las juramentaciones no están prohibidas, que es la campaña, pero ya entonces sí tienen definidos los candidatos. Y entonces por eso el PLD hizo el proceso de, ¿cómo llaman a esto? De consulta. Entonces sí, porque ya estaba definido el asunto de la elección, que ya sigue prácticamente decidido. Mucha gente muchos de los funcionarios están trabajando ya para formar los equipos para la reelección y ya parece que sí, no hay contrincantes dentro del PRM, no se han hecho campañas. Dice que hay algunas aspiraciones internos del PRM, pero que no han salido, ¿verdad? Hipólito está medio callado. Ha estado nombrando a su gente, toda la gente del equipo de Hipólito, y hay entonces, no todos entonces están por eso, precisamente por eso, en el asunto de la reelección, porque está ese elemento. Algunas fuerzas de izquierda, alternativas y de izquierda, han estado planteándose entonces conformar un nuevo polo político, han estado conformando unidades y buscando a aquellos gente que son de conciencia y que tienen entonces pensamiento más democrático, pero también más participativo, y que habían estado, como quien dice, ahí apoyando, buscando el menos malo, y han estado apoyando esos sectores, esas fuerzas, y han estado participando en esos procesos, pero no precisamente con los niveles de militancia, y eso entonces también se ha dicho que no han satisfecho lo que son las perspectivas, lo que es la visión de todos esos militantes, y precisamente por eso se está dando este proceso de unificación, de conformar un polo alternativo, sigue la palabra alternativa en estos procesos electorales, en estos últimos procesos electorales, en todo. Se ha estado tratando de construir ese polo alternativo con todos los grupos de izquierda, con todos los grupos progresistas, con todas las organizaciones sociales, populares y comunitarias que existen, pero estos no han logrado todavía unificarse. Se han unificado en el asunto de la protesta, ya si no hubiese sido así, pues estuviese todavía el PLD en el poder, y fue la lucha contra la corrupción y la impunidad que ha continuado pero que entonces al salir del gobierno el PLD y al verse proyectado un cambio con Luis Abinader, entonces se ha ido disminuyendo esa fuerza. Es por eso que decimos que por ahí están la situación y los acontecimientos políticos en este proceso. La división del PLD en varios grupos, ya Julio César Valentín, la separación, la no integración de Margarita, esos son elementos que todavía quedan y que no se han podido ver ni analizar dentro de ese marco. Por eso esperamos que sí avance. Máster, bajaste bueno, vamos a dar algunos mensajes de Navidad que tenemos ahí. Y vamos a ver entonces también algunas informaciones del día de hoy, ¿verdad? Que hoy ya sí son informaciones que están ahí que podemos ver y analizar. Vamos a poner más el mensajito de la Navidad. La voz celestial.
Bueno, interesante este mensaje de Navidad, este mensaje de fin de año que nosotros pues le dejamos a todos ustedes y que lo sentimos así. Es noche de paz, de amor, es también, como dice, despedir este año, es entonces continuar con la Pascua, este tiempo de Adviento, este tiempo de análisis, este tiempo de confraternidad, este tiempo de convivencia, este tiempo de alimentarnos, no solamente de la comida, ¿verdad? No solamente del cerdo, del pavo, sino también de alimentarnos del espíritu y alimentarnos también de ese sentimiento humano, sobre todo, que es entonces un sentimiento de amor, un sentimiento de compartir con los demás, un sentimiento de abrazarnos a ese sentimiento de bondad que nos garantice felicidad, tranquilidad, paz, orden. Amor, amor, eso es la palabra base que tenemos que usar aquí hoy. Dicen que hay varias informaciones importantes que hay que darla hoy. Ya iniciaron el proceso de partida hacia la felicidad, hacia el amor, hacia la alegría, a los campos, a los pueblos, a juntarse con su gente, a despedir este año, a esperar el nuevo año, a proyectar la perspectiva del nuevo año. Ya se inició entonces en todo el país y está ese recogido, ya la gente está saliendo para los pueblos, ¿verdad?, a juntarse con su familia. Qué bonito, qué importante, qué hermoso ese convivir, ese compartir. Por eso esta época, nosotros decimos, son épocas de que tenemos que verla y compartirla. Así es esa información. Dice que también abarrotaron el mercado binacional fronterizo en este último viernes del año. También ahí está, ya decíamos, ahí está la compra, ahí está la convivencia, ahí está el mercado, para ir a comprar lo que necesita, para ir a poner a ver entonces todo lo que va a hacer durante este fin de año. Así es que fue abarrotado el mercado fronterizo. Nosotros deseamos a todos los comerciantes, ¿verdad?, éxito, sigan ahí en ese éxito y hay que proyectar la perspectiva de que este mercado tenga más control, esté más abierto, esté más, ¿cómo se dice?, sea un mercado que garantice que aparezca todo lo que son los productos de la necesidad, para satisfacer las necesidades de cada uno de todos aquellos que hacen uso del mercado. Dicen que también los medicamentos psiquiátricos que encontraron en el centro de rehabilitación de El Pastor, dice que el siniestro centro de adictos de Santiago, torturas, violaciones y muertes. Bueno, eso no es lo que se esperaba. Bueno, también dicen que identifican una nueva diana para el tratamiento del cáncer de mama. Qué importante, que hay que buscar eso, de manera que, cómo paliar ese dolor, cómo paliar esas necesidades. Bueno, en el deporte dicen que César Valdés agranda su repertorio en medio de cuestionamientos. Sigue tirando duro, aportando para los Tigres del Licey, César Valdés, así es. Es importante entonces esos elementos. Bueno, así andan las diferentes informaciones. Dicen que hay varios acusados de corrupción que pasarán el año nuevo en su casa. Esa es otra información importante también. Mucha gente dice que cuánta lucha se cogió para el asunto de los entramados, esto, y dicen, bueno, pues ya ellos tuvieron su condena, una gran condena tuvieron, esa condena de pasar y de que el pueblo y que la gente lo identificara y que todo el mundo sepa que hicieron uso de los recursos del Estado, que hicieron uso de los recursos del pueblo, que hicieron uso de los recursos de la salud, los recursos de la educación, de todas esas necesidades básicas que padecen mucha gente en el país, de hambre y de alimentación, hicieron uso de eso. Vamos a ver más, entonces despedimos con el otro videito, el programa, y el próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes compartiendo otro turno libre más. Pasen felices toda la tarde, feliz fin de semana, feliz
Año nuevo. Despedimos este año con toda esa energía y ese... Pero esperamos el nuevo con mucha energía más. ¡Adentro! ¡Hola! Es Navidad y queremos que nos hagáis un regalo, un planeta más bonito y que nos dure un buen rato. Pero mira cómo flota el plástico en el río, pero mira cómo flota, no ha desaparecido. El coche, la muñeca, el tren, el dinosaurio, es plástico que envuelve la tierra por 1000 años. Es Navidad y queremos que nos hagáis un regalo, un planeta pues más verde y no tan contaminado. Pero mira cómo flota el plástico en el río, pero mira cómo flota, no ha desaparecido. Menos discursos, más solidaridad, comprando más consciente vamos a mejorar. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.